Diótrefes no valoró a las personas, él valoró su vida. Él no ayudó, porque para él primero era poder socorrer o tener dentro de sus pertenencias las cosas que él quería lograr. Buena alimentación tal vez, una buena casa, pagar sus biles, todo lo demás. No puedo. No, ayudar. No, dar mi diezmo. No, ¿cómo voy a dar diezmo? ¿Cómo voy a dar el 10%? ¿Con qué me quedo? Tan cara que está la vida. Tanto que yo debo. ¿Cómo voy a ofrendar a la iglesia? ¿Qué? No. ¿Cómo voy a tenderle la mano al hermano que se quedó sin trabajo? Si apenas yo gano para comer. Pero nunca nos acordamos de que Dios ha bendecido a tantas mujeres, sobre todo viudas, que en la Biblia aparecen desde el Antiguo Testamento y que han dado todo por ayudar a alguien. Y es la realidad. La raíz del problema con el comportamiento de Diótrefes fue, hermanos míos, que Diótrefes era soberbio, que Diótrefes era egoísta. Ese era el problema de Diótrefes. Ahí está en el versículo 9, lo dice, no lo estamos sacando como conclusión. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero, es soberbio, entre ellos, no nos recibe. Era egoísta. Una persona egoísta no es solamente aquella persona que no da lo que tiene, sino que solamente valora su ego. Es primero yo, después yo y de último yo. A eso se le llama la enfermedad del yoísmo. Yo y nada más. Son las personas que no les importa lo que puede estar pasando a su alrededor, no les importa si alguien enfermó y se sanó o no se sanó, le importa es solamente su salud, su persona, ser el centro de todo. Ese es el tipo de persona egoísta. Y Dios no está de acuerdo con el egoísmo. Esto es lo opuesto al comportamiento totalmente de Jesús. Si vemos el comportamiento de Cristo, jamás Cristo nos enseñó a comportarnos de manera egoísta, todo lo contrario. El fruto de esta actitud se manifestó de tres maneras. El fruto de la actitud de Diótrefes. En el versículo 10 dice, por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con las palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. O sea, Diótrefes simplemente empezó a hablar mal de los líderes de la iglesia, de las personas de la iglesia, empezó a hablar mal, pero solamente por una mala intención. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado en esto. Y bueno, se me viene a la mente un pasaje de la Biblia. No sé si lo encontraré, pero está en Números. A lo mejor si mi esposa empieza a buscarlo más adelante, me puede decir la cita y podremos darla. Pero yo quiero hablarles de este pasaje. En una oportunidad, cuando la caravana de Moisés, de los hebreos, iba por el Sinaí, y estaban en ese de vueltas por el Sinaí, ¿verdad? Por el desierto, dando vueltas por el desierto y dando vueltas por el desierto durante 40 años. Se topaban con otras caravanas que pasaban. Pasaban muchas caravanas de mercaderes, gente que llevaba mercancía de un lugar a otro e iban en caravana. Antes se viajaba mucho en caravana para poder ayudarse unos a otros en el camino y cuidarse unos a otros. Y viajaban mucha cantidad de personas en caravanas. A veces también se viajaba en caravana porque el dueño de todo lo que llevaba allí, la mercancía, necesitaba mucha gente a su alrededor para poder llevar todo lo que él llevaba. Indiferentemente, las caravanas cruzaban. Al otro lado del Mar Rojo, en el África, ¿ok? Recuerden que Egipto está en el África y que los hebreos cruzaron el Mar Rojo con Moisés, ¿ok? Cuando venían huyendo de Faraón. Entonces, al otro lado del Mar Rojo, en el África, al sur de Egipto, hay una región que se llama Cus.
No sé si todavía existe, pero aparecen los mapas de la Biblia y ustedes pueden buscarlo. Es una palabra Cus, C-U-S. Esa región son de gente morena, de africanos, ¿verdad? De color negro, y estas personas son comerciantes, o eran unos muy buenos comerciantes, y siempre estaban viajando. Entonces ellos sacaban sus mercancías, sus mercaderías, ¿verdad?, de África, y las pasaban por el Mar Rojo en embarcaciones y llegaban al otro lado, ¿verdad?, y continuaban allí sobre bestias para seguir pasando por el desierto. Dice la palabra de Dios que Moisés se enamoró de una mujer cusita. A mí siempre me han dicho, pero esa era su esposa. Bueno, su esposa era Séfora y no era de la región de Cus, era de la región de Madián. Él la conoció cuando él huía, cuando Moisés huía, ¿verdad? Y se quería esconder del crimen que él cometió matando a un egipcio, y se quería esconder, y él fue a la región de Madián. Allí estuvo 40 años y allí conoció a su mujer y a su suegro Jetro. Cuando él andaba en el desierto, él mandó a su mujer, a su esposa y a sus 2 hijos, los mandó con Jetro, con su suegro, porque él no podía tenerlos en el desierto, no los podía llevar allí. Él simplemente estaba conduciendo al pueblo de Israel, al pueblo judío. Indiferentemente quién fuera esta mujer, la palabra de Dios dice que Moisés había tomado una mujer cusita. Entonces, sus 2 hermanos, Aarón y María, o Miriam, ellos empezaron a murmurar de su hermano. Empezaron a murmurar de su hermano. Y mientras murmuraban de su hermano y empezaban a hablar de él, Números 12, gracias. Busquen Números 12. Aquí dice que era una mujer egipcia, se dan cuenta, estaba al sur de Egipto. Así que Miriam y Aarón, dice en el versículo 1, empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor por otro que no sea Moisés? O sea, Dios había hablado por otro que no era Moisés. Sí, cierto, Dios podía hablar por medio de Aarón, Dios podía hablar por medio de otro, no había problema. Y el Señor dice, ¿no nos ha hablado también a nosotros? ¿Cierto? Dios le había hablado a Miriam, Dios le había hablado a Aarón. Y el Señor oyó sus murmuraciones. ¿Se dan cuenta? Sus murmuraciones. Tal vez esto no se compare con chisme, porque el chisme es el que va de boca en boca, ¿verdad? Pero esta es una murmuración que está entre 2 personas. Están murmurando de alguien, están hablando mal de alguien, ¿ok? Están hablando mal de alguien en privado, entre comillas, porque Dios está allí escuchando. A propósito, Moisés era muy humilde, ¿ok? Era muy humilde, más humilde que cualquier otro que había en la tierra en ese momento. Y de pronto el Señor les dijo, no se les apareció, les habló, ahí sí no me queda duda de que les habló. Y dice a Aarón y Miriam, salgan los 3 a la tienda de reunión. O sea, el Señor no trató esto solo con Aarón y Miriam, Él tomó también a Moisés, para que Moisés se enterara de lo que estaba pasando. Él no fue a hablarles y a regañar a los 2 hermanos, a que estaban ahí hablando de su hermano. Él dijo, esto lo vamos a arreglar entre los 4. Ok, ustedes 2, Moisés y yo. Así que salgan a la tienda de reunión, o sea, al tabernáculo. Y los 3 salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo en la entrada de la tienda. De aquí no van a salir. Les bajó la puerta allí. Y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que les voy a decir. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. ¿Ok? Eso es lo normal. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque
toda mi casa, Él es mi hombre de confianza. Con Él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó, y tan pronto como la nube se apartó de la tienda, ¿qué pasó? A Miriam o María se le puso la piel blanca. Y no porque fuera morena se convirtió en blanca. No, se le puso la piel blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que ella tenía una enfermedad infecciosa. Entonces le dijo a Moisés: te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que neciamente hemos cometido. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Tenía lepra. Estaba llena de lepra de los pies a la cabeza. Hermanos míos, evitemos las lepras espirituales por murmurar de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son sagrados. Dios dice que son la niña de sus ojos. Somos las niñas de sus ojos. Ustedes y yo. Gloria a Dios por eso. No hablemos a las espaldas de nadie nada. Y si algo llega a ustedes, vaya a casa del hermano y dígale al hermano: hermano, tengo que comunicarle que esto está pasando y me está afectando espiritualmente a mí. Si le afecta espiritualmente a usted, si no le afecta y usted sabe que eso no es verdad, simplemente no lo tome. Dígale a la otra persona: no quiero escuchar lo que vienes a hablarme de ese siervo o de esa sierva. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Es delicado. Dios, como decía mi papá, Dios es Dios, pero ha matado gente. Tenemos que tener cuidado, porque esto que hacía Diótrefes, de murmurar y hablar mal de ellos solamente por su egoísmo y por no atenderlos, y aún impedir que aquellos que fueran a ayudarlos, los ayudaran y los expulsaba de la iglesia, esto puede traer divisiones y debilitamiento de la novia del Señor, la iglesia, y es muy delicado. Porque estas palabras de Diótrefes eran mentiras, hermanos, eran palabras mentirosas. Y ese era el fruto que él estaba dando. No podemos ver otro fruto en él. El fruto de esta actitud estaba manifestado ahora en estas tres formas. En primer lugar, sus palabras eran mentiras. Él hacía acusaciones falsas contra los demás para promoverse a sí mismo. Sus acciones eran egoístas. Él se rehusaba a dar hospitalidad y ayuda porque estas acciones amenazaban su propia seguridad. Y sus acciones también eran opresivas. Él usó la intimidación y el engaño para forzar a la iglesia, a los demás, a que se conformaran a su voluntad antes de que fuera la voluntad de Dios, y hacía que se sometieran. Llegó al extremo de excluir a los demás de la comunión de las reuniones de la iglesia en vez de fomentar la unidad entre los hermanos. Hermano, yo no quiero estar en los zapatos de nadie que divide una iglesia o que debilita una iglesia. Juan no exhortó con el ejemplo de Diótrefes, solamente advirtió y dejó en claro que ese no era el comportamiento que debíamos tomar. Pero Juan sí exhortó a que todas las personas esas notas están en sus notas, ¿verdad? Ya las de Juan exhortó en tercer lugar, él exhortó a todas las personas que vivieran en armonía con la verdad. Ahora no es armonía entre nosotros, ahora está hablando de armonía en la verdad. Juan dice en el versículo 11: querido hermano, no imites lo malo sino lo bueno.
El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Él dio dos razones para obedecer esta exhortación. Primero, es natural que los hijos de Dios, hagan buenas obras. Hagan buenas obras. Y en segundo lugar, la persona que hace lo malo da evidencia de que no ha visto a Dios, que está en tinieblas, ya sea como incrédulo o aún siendo creyente. Dice el apóstol Pablo en la primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Aquí no está diciendo que por esto tú no eres cristiano, no. Aquí está diciendo que el cristiano que dice que anda en la verdad pero no está en la verdad es un mentiroso, porque no está en la verdad. Finalmente, Juan dio una oportunidad. Se me perdió. Ok. No, tercero. Por esto no lo puedo hacer yo más. Yo necesito que alguien haga esto. Ok, ya vamos a llegar. Tercero, ok, allí. Muy bien. Hagan. Y en segundo, las personas que hacen lo malo dan evidencia de que no han visto a Dios. Ya hablé de eso. ¿Ok? Finalmente, Juan dio oportunidad para comportarse en armonía con la verdad. No sé si esto está allí. No está. No apareció aquí en el bosquejo, pero sí está allí en su bosquejo, ¿verdad? Dice, finalmente Juan dio una oportunidad para comportarse en armonía con la verdad. Ahí en la línea va la palabra verdad. Dice en el versículo 12, en cuanto a Demetrio, ahora está hablando de Demetrio, ahora no es Diótrefes, ¿ok? Y dice, en cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recomendamos y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Este versículo subraya la importancia de poner en práctica el amor en situaciones concretas, no solamente hablando de manera teórica. Y este es el mensaje, hermanos. En primer lugar, en verdad, no estamos permaneciendo en la verdad si fallamos. Si fallamos en demostrar amor a nuestros hermanos. Tenemos que demostrar amor para con nuestros hermanos. Un amor sacrificial, un amor que va por encima de cualquier cosa. De nada vale realmente dar palabras que pueden impresionarnos y ser muy bonitas a poder dar un brazo o un hombro en los momentos de necesidad. Podemos saber la verdad de manera intelectual, conocerla. Tú puedes conocer la verdad, pero podemos saber la verdad también por la experiencia, porque la estamos viviendo, porque no solamente está escrita, porque no solamente estamos entendiéndola, sino que nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. No solamente debemos asirnos a la verdad, tenemos que permitir que ella nos controle, tenemos que permitir que ella sea nuestro escudo, nuestro baluarte, tenemos que permitir que nos conozcan porque nosotros andamos en la verdad. En segundo lugar, nuestras actividades, todo lo que hacemos nosotros revelan verdaderamente nuestras actitudes. Podemos ver si nuestra actitud es una actitud de amor o es una actitud egoísta. Cuando examinemos nuestras emociones, examinemos también nuestras acciones. Ambas cosas tienen que estar de la mano. Mi amor debe ser de alguna manera como se pueda, pero debe ser verdaderamente práctico. Debo llevarlo a la práctica, demostrar
nuestro amor a través de nuestras acciones. ¿Demuestran nuestras acciones, y esa es la pregunta, el amor, o demuestran nuestras acciones el egoísmo? Tenemos que imitar a estos hombres, a Demetrio y a Gayo, pero nunca a Diótrefes. Tenemos que tomar esto con seriedad y comprender que de aquí en adelante el camino que nos lleva a la santidad es el que nos marca la palabra de Dios, y que muchos como ellos dos, Gayo y Demetrios, nos lo enseñaron a través de su propia experiencia. Hagamos y pongamos en práctica la verdad para que podamos ser llamados hijos de luz. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por abrirnos esta puerta hoy en este camino de salvación a través de estos dos hombres, y especialmente de Gayo, que la pluma del apóstol plasmó en la escritura para que tuviéramos nosotros ese ejemplo y para que siguiéramos ese ejemplo. Ahora, ayúdanos a seguir este camino de la santidad. Es una cuesta difícil, muy difícil, Señor, como lo vamos a ver a través de todo este estudio. Y danos a comprender, a entender cuáles son o cuál es tu voluntad en nuestra vida con claridad, para que podamos hacer lo que tú deseas y no lo que mi ego quiere. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. El caminar en santidad